Pero lo que se ve también es la falta de respuestas o la inercia del lado del oficialismo, y de esto venimos hablando mucho aquí en RPM, ¿no? El gobierno pareciera que está dividido, no hay mucha diferencia entre lo que propone el kirchnerismo desde el Instituto Patria en sus documentos, ni con lo que dice Alberto. A lo sumo hay una diferencia de énfasis. Pero le voy a preguntar a Juan Valerdi, que es economista, cómo la ve él, qué ve él que está pasando en la pelea contra la inflación. Juan, Graña te habla, ¿cómo te va? Buen día, Rolando, un placer hablar con vos. Bien. Bueno, ¿qué estás viendo vos en esto? Empecemos por el gobierno. ¿Qué estás viendo lo que el gobierno no está haciendo? Bueno, exactamente. El problema, yo escucho a algunos periodistas y algunos comentaristas que dicen, a pesar de las medidas del gobierno, la inflación sigue en niveles altos y en marzo va a ser altísima, etcétera, etcétera. Yo no veo medidas del gobierno para parar la inflación. Veo medidas del gobierno tímidas para hacer de cuenta que paran la inflación, pero digo, en la lista de congelados que hizo el año pasado Feletti y que probablemente tenga bastante influencia en el número que ha dado la pobreza y la indigencia para el último semestre del año pasado, después de que los descongelados se prendieron fuego. Claro. Entonces digo, si los congelamientos son para eso, que no hagamos más, porque evidentemente es una herramienta que es un boomerang bastante peligroso, y ya vemos lo que son los resultados. Y estos números, además de pobreza y de indigencia del año pasado, que obviamente están directamente relacionados con el precio de la canasta de alimentos y el resto de los productos de la canasta básica total, para este trimestre ya están totalmente desactualizados. Tiene que ver más Latón, sí, me llamó mucho la atención, porque él dice, no, los precios van a subir para bien, y van a subir los precios para acomodarse en moneda dura, te dice, pero los salarios también, yo no le veo eso. Lo que veo es que cada año siguen perdiendo los salarios y están lejos de recuperar lo que perdieron durante el macrismo y la pandemia. La disparada de precios tiene que ver, según tu mirada, con una cierta, ¿cómo decirlo?, impotencia del gobierno, que al gobierno le han perdido el respeto. Por supuesto que si anunciás medidas como una guerra y después lo que haces es tirar una canita voladora, te pierden el respeto. Si lo llamás a una terapia grupal, te pierden el respeto. Si lo llamás a un pacto de caballeros y cuando no lo cumplen no haces nada, te pierden el respeto. Está claro que Guzmán y Culfas, aunque estuviera la decisión política de Alberto, porque se da cuenta que, como viene la mano, va a tener problemas sociales y políticos, tomara la decisión política de combatir en serio la inflación a cara de perro, estoy seguro de que Guzmán y Culfas no podrían llevarlo adelante. ¿Cuáles son las medidas inteligentes que podría tomar el gobierno para frenar esto que ya va camino a un incendio? Digo, porque un 6%, como están todos diciendo que en marzo, va a ser un shock. Mira, no hay medidas puntuales inteligentes, sino que hay decisiones políticas que ni siquiera son inteligentes, son de supervivencia o de conciencia política para cumplir con el mandato del 2019 de la campaña. Ahora, esa decisión política implica no medidas cortas como una lista de precios máximos o congelados, que lo que hace es controlar la punta de la góndola y no tiene ningún efecto real, y además vas a combatir los más débiles del eslabón en general, obviamente excepto los supermercados y demás. Lo que tenés que hacer es ir a mirarle los números a las empresas, cosas que se niegan a hacer con las empresas de servicios públicos monopólicas. Imagínate si lo van a hacer con los grandes productores de alimentos. Entonces, el problema que tenemos no es que el gobierno sea impotente o no tenga potencia desde el punto de vista legal. O sea, tiene la decisión política de no ir contra los grupos económicos que son los que le están remarcando, pero esto es pegarse un tiro en el pie. Bueno, es pegarse un tiro en el pie para el frente de todos, pero tal vez no sea pegarse un tiro en el pie para Alberto Fernández. Tal vez ese es el problema. Dicen que la inflación es multicausal. Dentro de esta cuestión multicausal, ¿qué porcentaje hay que atribuirle a cada cosa? A la emisión, al endeudamiento, al déficit, a la expectativa inflacionaria, a la remarcación. ¿Cómo lo analizás vos? La expectativa inflacionaria siempre influye muchísimo, pero en realidad la expectativa se mezcla con el tema de la puja por la torta, digamos. Entonces, si en la puja por la torta de ingreso vos tenés un eslabón débil que es el trabajador, que está desde hace varios años tratando de mantener el empleo y que no lo echen en vez de que le paguen lo suficiente para sobrevivir o para ganar bien, y por otro lado tenés grandes empresas monopólicas a las que nadie le pone el cascabel regulatorio o de control, cosa que sí hacen los países desarrollados, obviamente en esa puja ganan más fuerte, en todas las pujas ganan más fuerte. Entonces, durante mucho tiempo del kirchnerismo, el Estado
por algunas medidas generaba inflación con la emisión o con el déficit o lo que sea, para no tener que parar la máquina, como sí hizo Dilma Rousseff después de la crisis del 2008, y así le costó. Entonces, no pararon la máquina, había inflación del 25%, pero el Estado estaba encima del sistema, digamos, de trabajo y de formación de precios de los alimentos y demás, en favor de los trabajadores formales e informales. Ahora el Estado está neutro, y neutro es ser cómplice de los más poderosos. Sí, esa neutralidad es lo que permite que tampoco aumente la oferta, porque son mercados muy concentrados. Hoy por hoy, vos pensás que, no sé, los fideos, el 65% de los fideos que se consiguen en una góndola son de Molino Río de la Plata, ponele. Y lo mismo pasa con los aceites, es muy concentrado eso. Vos tenés razón, los países capitalistas intervienen buscando la desmonopolización del mercado, porque eso es la clave del capitalismo. Acá parece que tenemos un capitalismo trucho. Totalmente, tenemos un capitalismo con todas las cosas malas que tiene el capitalismo y ninguna de las buenas que vienen de la mano de evitar que el capitalismo se muerda la cola, porque ese es el problema. El capitalismo en sí mismo tiende al monopolio y al oligopolio, y los estados desarrollados tienden a controlarlo. De hecho, Estados Unidos ha desarmado monopolios y oligopolios de todos los rubros de la producción, de los sistemas, incluso ahora se está discutiendo en Internet o cablevisión multicanal, no podría existir con ahora otros monstruitos, digamos. Ahora, el ministro de Trabajo te dice que no está habiendo problema en los salarios. El mismo que te dijo salario digno es el que se puede pagar. Entonces digo, con un ministro de Trabajo así, evidentemente hay un problemita de diagnóstico y un problema de ejecutores. Y volvemos al tema de si sos neutral o sos un partícipe en favor del más débil, ¿no? Desde el Estado. Pero incluso sería mucho más fácil discutir antimonopolio que discutir precios, porque los tipos siempre para los precios tienen un catálogo de excusas, viste, que te dicen no, es la inflación, es el dólar blue, es la guerra en Ucrania, siempre tienen una excusa para subir los precios. Ahora, si vos le discutís monopolio y mercados, discutís lo estructural. Es que encima la ley de defensa de la competencia en la Argentina existe, lo que pasa es que jamás se aplicó en serio, o sea, la tenemos nominal, pero nunca se aplicó. Y por otro lado, lo que vos decís es correcto, a mediano y largo plazo la única forma de combatir precios excesivos en los alimentos y en muchos otros rubros de la economía argentina y de la canasta es generar condiciones de competencia y ayudar a las pymes. Pero el Estado, cuando dice ayudar a las pymes, va a culpa si le da un préstamo a una tasa subsidiada y se olvida. Entonces, cuando no discutimos seriamente las cadenas de valor, los problemas que tienen, e incluso esas pymes, cómo interactúan ellos con los monopolios y oligopolios, si no discutís eso y le tirás cada tanto unos mangos de tasa subsidiada, no estás ayudando a la pyme, no estás ayudando a la competencia y no estás ayudando a la población. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cerolini te saluda. Me parece que también falta un poco de ser pillo, ¿no? De ser un poco, tener un poco de picardía, porque el Estado, esta cuestión es, vamos a desmonopolizar. Para desmonopolizar vos tenés que tener a alguien que ocupe en el espacio del mercado el lugar que deja el monopolio. Entonces, digo, el Estado podría asociarse con grupos medianos, hasta decir, bueno, el Estado va a intervenir, va a comprar y va a subsidiar los precios en tal cadena o en tal nivel de producción de tal marca, va a ser una marca como la flor de ceibo que tenía Perón en los años 40 y va a vender productos que va a tener el precio marcado y lo van a tener que vender al precio. Y si no lo tenés, vas a tener un problema. Digo, no es tan difícil, porque si no parece que fuera una cosa de ir contra todos los monopolios juntos, te da la idea de que vas a perder, y seguramente vas a perder. Ahora, si vos agarras algunas empresas medianas o algunas distribuidoras y vos te asociás con ellos como si fuera una empresa mixta y empezás a manejar precios, me parece que podrías ir rompiendo algunas roscas. Mira, totalmente de acuerdo, y de hecho yo le propuse a este gobierno por varios canales, digamos, hacer un medio de pago electrónico en el cual el Estado te genere promociones que le favorezcan tanto al que va a consumir, que pueden ser los cientos de millones de pesos que se paga cada día a los jubilados, a las asignaciones por hijo, a la asignación universal, todos los salarios estatales y demás, un medio de pago electrónico que sea del Estado, que lo pueden hacer con 2 mangos y los programadores que ya existen, o contratar algo muy básico y lo podrían utilizar, pero además, en vez de comprar en cualquier lugar, como están haciendo ahora con la tarjeta alimentar, al precio convalidando la inflación que ya te ponen los monopolios, vos lo que transferís ahí es una canasta de bienes que están en los precios.
Entonces vos vas con la pyme y arreglás el precio del aceite, de la harina, de los fideos, de lo que sea, y generás incluso crédito para esas empresas en base a lo que van vendiendo. Y le pagás, obviamente, el mismo día que venden, o al día siguiente le pagás, y no le pedaleás como le pedalean las tarjetas de crédito y otros medios electrónicos de pago. El Estado tiene mucha potencia económica para hacer ese tipo de cosas de manera inteligente. Ahora, pero ¿por qué no hacen nada? Molesten a los que ya tienen un medio de pago, no querés que molesten a los bancos, no querés que molesten a los monopolios y oligopolios, y bueno, entonces, y vas y compras alimentos secos con precios récord desde el Ministerio de Desarrollo, entonces vas para atrás. Está bien, pero tanta buena letra les está firmando, con esa misma buena letra y esos mismos buenos modales están firmando su propia sentencia, porque ya perdieron una elección por la inflación. Y después Alberto dice, ahora la guerra, descubrimos la inflación y vamos a la guerra contra la inflación. Y como sigan por ese camino de diálogo, del diálogo al pedo, y sin tener medidas inteligentes, van camino a su propia derrota. Y digamos, ya se sabe que cuando firman su propia derrota, los que vienen no es que te van a aplaudir, si pueden te meten preso. Y el próximo año y medio, la forma de controlar la inflación, que hoy nadie duda que es el peor problema de la Argentina, que en realidad no es la inflación en sí misma, sino las consecuencias que tiene sobre pobreza, indigencia, el salario de los que sí pueden llegar a fin de mes, pero ya no pueden comprar un montón de otras cosas, o sienten que tienen una vida mucho menos agradable que lo que tenían hace algunos años, y no digo tirar manteca al techo, sino agradable. Si la forma de combatirla va a seguir siendo guerra de almohadas y mucho anuncio, pero pocas cosas, guerra de almohadas, pierden por afán. Muy bueno lo de guerra de almohadas. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno lo de guerra de almohadas contra la inflación. Es así, es una guerra de almohadas entre amigos, caballeros. Ese es el problema. O sea, si tenés ministros que quieren que los aplaudan al final de la reunión, y entonces estamos en problemas. Si quieren vender consultoría en el futuro o tener buenas relaciones para sentarse en una mesa, ahí tenemos un problema. Sí, no digo que hay que pelearse con todos los empresarios, pero con los que se abusan de la población, con los más desprolijos, con los que contrabandean, con los que evaden y demás, y tenés que ponerle la prueba. Obviamente, teniendo el antecedente de Vicentín, está claro que el gobierno no lo hizo ni siquiera en un momento en el cual tenía alguien enfrente que dejó todos los dedos pegados y que hacía todas las maldades por hacer. Bueno, si retrocedieron en OJ frente a los estafadores, ¿cómo no van a retroceder frente a lo que remarcan solamente, que no cometen ningún delito? Lo que pasa es que en este caso tienen una ventaja. Un montón de gente puede haber malentendido qué estaba pasando con Vicentín, la propiedad privada y demás. Pero ahora, yo te digo, de los 44 millones de argentinos, hay 40 millones de argentinos que miran los precios cuando van a comprar al supermercado. Ponele que haya 4 millones que no miren los precios del super. Esos 40, cuando vos digas que le fuiste a fondo con todos los organismos del Estado, a alguna de las empresas que le remarca sistemáticamente y que le toca la cola a toda esa gente, yo dudo que se pongan la camiseta y digan yo soy, y no voy a decir ninguna marca ni empresa en particular. Sí, claro. No creo que ocurra eso. No, y además yo creo que el gobierno no está registrando el malestar cotidiano que genera esto en la población, el malhumor cotidiano. Si hay algo, además de la reunión de Olivos, que ha generado desprestigio en la figura de Alberto, es este malestar cotidiano de la inflación. Alberto llegó con un 53% de inflación de Macri, y Macri pierde la reelección por la inflación, y no registraron que esto mismo es lo que les está lijando el prestigio político. No creo que Macri haya perdido solo por la inflación, porque en realidad había un montón de cosas que estaban muy mal junto con la inflación, pero acordate que Macri dijo, esto lo de la inflación lo arreglo yo en 5 minutos, con lo cual quedó claro que nadie la puede arreglar, ni siquiera poniéndole un candado a la máquina de imprimir billetes del Banco Central, que es lo que hizo el macrismo durante el último año. Porque ahí también es donde viene los liberales y libertarios hacen como que todos estos 50 años los hubiera manejado el peronismo, pero ya varias veces se probaron esas soluciones y no funcionaron. Sí, ese verso de los 70 años del peronismo está claro que es mentira, porque no hay 70 años de peronismo gobernando. De hecho, hubo más tiempo de dictadura que de peronismo. Pero el problema que tenés es que esta instalación que hace el maslatón, o los libertarios como Milei y Tetas, ellos te proponen una salida que es 1000 veces peor que la inflación. Mirá lo que te estoy diciendo, que es la dolarización o volver a la convertibilidad. Porque eso cristaliza y congela la distribución del ingreso, y cristaliza y congela los salarios en dólares. Obviamente, en un momento en el que los salarios y las jubilaciones en dólares están en el piso de las últimas décadas, les conviene a las grandes empresas, a los monopolios
y a los factores de poder económico, congelarlo ahí desde el punto de vista del valor en dólares. Por eso están impulsando ahora la dolarización y la impulsaron también en el 2002, después de la devaluación post-convertibilidad. Sí, por eso la dolarización tiene estos riesgos, ¿no? Pero lo que pasa es que frente a la impotencia del gobierno aparecen estas soluciones mágicas como posibles. Totalmente, o sea, la dolarización la puede abrazar la población porque está en estado de desesperación. Entonces, si el gobierno no hace algo, van a escuchar tanto de sirena. Y así como votaron a Macri, y Macri, en vez de darles más capacidad de consumo, que es lo que les había vendido, se las liquidó bajándole el salario real 25% a los formalizados, ahora le van a decir, te para la inflación, pero va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Eso es como si a alguien que tiene problemas y se pelea en la calle, le cortás el brazo derecho para que no pegue. Primero que va a empezar a pegar con el izquierdo, y segundo que no va a poder trabajar más de manera normal, no va a poder desarrollarse. Un país sin política monetaria, cambiaria y de tipo de interés, es un país que está manco. Claro, pero además, no sé, usted formó parte del Banco Central, entiendo, es decir, que tiene experiencia de gobierno. Yo pienso que no si fuera una casa de brujas, pero si alguna empresa que saca los pies del plato así de manera que parece que se está riendo de nosotros, es puesta en evidencia y se le cierra la posibilidad de facturar durante un tiempo y se la observa y se la estudia y con las deudas y con todo lo que tienen, se le arma un despelote, yo creo que los otros empiezan a decir, bueno, muchachos, no nos hagamos los locos porque al final tenés un costo económico también, ¿no? Una empresa señalada por reírse de la población y estafar, me parece que no quedaría muy bien parada. A ver, Juan, ¿nos escuchás? Bueno, me parece que eso nos cayó la conversación. No le gustó. Estábamos hablando. No, che, no es como el pobre que estaba en Qatar. No. Era Juan Valerdi, economista. Estábamos analizando la cuestión de la discusión, cómo está planteada la discusión y sobre todo la impotencia del gobierno frente a